¿sí? Acordarse que los ventrículos son de tamaño normal y por compensación, las aurículas siempre están dilatadas. ¿Okay? Así que esos conceptos son de lo más mínimos posibles en esta miocardiopatía rarita. O sea que la fibrosis, volvemos a repetir, la famosa fibrosis producida por esta alteración en la rigidez ventricular, comprende generalmente a todo el miocardio. Y como altera gran parte del septum, también entonces el ventrículo derecho queda alterado. ¿Okay? Entonces, obliteración querría decir rigidez. Y esta rigidez, esta obliteración, es lentamente progresiva, muy lentamente progresiva en estos pacientes. Ok. Entonces, si tú tienes un ventrículo rígido, la distensibilidad, o sea, la diástole, lo que se llama compliance, ¿sí? La distensibilidad ventricular de la diástole se llama compliance, está reducida en forma muy significativa. Aquí va a depender un poco de la etiología. Por ejemplo, la amiloidosis, van a ver, es la que más produce esta enfermedad y va a producir de la agresividad, digamos, de la amiloidosis. Si es una amiloidosis muy agresiva, va a comprometer mayor parte del miocardio, del endocardio. En cambio, si es más leve, obviamente va a haber una rigidez ventricular mucho menor. Va a depender un poco de tu horóscopo. Anatomía patológica se puede dividir en infiltrativo y fibrótico, dependiendo cómo sea la patología, pero eso clínicamente a nosotros no nos interesa mucho. Y se clasifica como primaria, o sea, idiopática típica, pero existen otras secundarias que se llaman específicas, donde sí podemos llegar a la etiología de esta enfermedad. Y hay unas cuantas enfermedades que sí nos llevan a la fibrosis y a la alteración de la distensibilidad de la compliance ventricular. Entre esas está la fibroblastosis endomiocárdica o enfermedad de Davis, la fibropasia eosinofílica o enfermedad de Laffer. Esto es interesante. Yo he visto un ITA aquí en Sucre, un paciente de la caja petrolera, que comenzó a tener eosinófilos, que son 3, digamos, lo normal, comenzó a tener al principio 18 y meses después 30 y tantos, y después 46 eosinófilos en el examen de sangre. Y me comentó tan solo la bioquímica. Digo, mire, doctor, qué interesante, han aumentado los eosinófilos. Entonces le hicimos los estudios y encontramos una miocardiopatía infiltrativa de este estilo de eosinófilos, y el paciente se hizo un deterioro muy progresivo y muy rápido y se murió. Después está, les dije yo, la amiloidosis. Los alcohólicos, cuídense. Este fin de semana, además ayer, ya tienen la etiología de la miocardiopatía. Háganse un eco mañana por si acaso. Y lo que vemos nosotros un poco, yo veo un poco, le comenté que yo trabajo en medicina nuclear y entonces estamos al lado de cancerología y les ayudamos un poco en la evaluación cardiológica de los pacientes con cáncer y aquellos tratados con doxorubicina, que es un medicamento para un tipo específico de cáncer, produce mucha cardiotoxicidad. Y aquí sí vemos después disfunciones diastólicas más o menos severas, dependiendo de la dosis y de la cantidad de la cantidad de veces que es administrada este medicamento. El rechazo crónico del trasplante de corazón es una cosa muy triste, felizmente, porque ya tener un trasplante es una cosa muy grande y tener un rechazo crónico sí produce cierta fibrosis. ¿Ok? Y la otra que vemos en medicina nuclear son las radiaciones de cobalto, especialmente con cáncer de mama, mucho más con cáncer de mama izquierda.
Y a veces, tanto por doxorubicina, por radiaciones, nosotros les decimos a los cancerólogos que paren el tratamiento, que escojan otros, porque el paciente va a entrar en insuficiencia cardíaca porque la cardiotoxicidad es muy grande. ¿Ok? Entonces, hay una obliteración, ¿no es cierto?, progresiva de las cavidades por tejido fibroso, y aquí se agrega otro problema, que son los trombos. Es una enfermedad muy trombogénica, ¿sí? A veces debuta a los pacientes con accidentes cerebrovasculares embólicos, isquémicos, es decir, nos damos cuenta de la cardiopatía como tal. Y como la diástole tiene dos tiempos, el llenado ventricular rápido y el llenado ventricular lento, si se acuerdan de fisiología, digamos que se acuerdan, entonces la segunda mitad de la diástole es la que sufre más que la primera mitad. El llenado ventricular rápido se produce, pero el llenado ventricular total, o sea, el tiempo total de llenado ventricular, entonces ese es el que está disminuido, y eso se puede ver muy bien en cardiología nuclear, que vamos a ver con ustedes en las prácticas un poquitito, porque se puede evaluar esta disfunción diastólica en una forma muy finita. Pero lo bueno de todo es que la cardiopatía es la miocardiopatía menos frecuente, es el 1% de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Aquí el otro 99% son Chagas, aquí debe ser el 0.5%. Ok. De todas maneras, también anatomopatológicamente puede haber un compromiso leve, puede haber eso es normal, puede ser completamente asimétrico esta cardiopatía, solamente comprometer a uno de los ventrículos, especialmente el izquierdo. Puede también producir al ventrículo derecho solo, ¿miren?, con dilatación de la aurícula derecha gigante, o en forma simétrica de los dos ventrículos, que depende un poco de la etiología, y siempre los ventrículos van a estar normales, un poco pequeños, y va a existir una dilatación auricular por compensación, y además las válvulas, tanto la mitral como la tricúspide, no se van a cerrar completamente, por tanto existe una cierta insuficiencia, tanto mitral más tricúspide, que la vemos un poco más hacia la tricúspide. Estas solamente son imágenes de algunas, la hemocromatosis, por ejemplo, pero esta es una idiopática, pero esta es la más frecuente, que es la amiloidosis. Miren, este es un miocardio normal. Miren cómo se transforma con la amiloidosis. El tejido amiloidótico va invadiendo el tejido miocárdico, ¿sí? Y con cierto tipo de hipertrofia mínima, donde los miocitos están perdiendo sus núcleos, y además produciendo fibrosis. Y además estas zonas son de fibrosis, y obviamente el miocardio se va comprometiendo. Este es solamente una tinción especial para la amiloidosis. Entonces, ¿en quién sospecharíamos que existe esta patología? En una insuficiencia cardíaca, sí, sin causa aparente. O sea, en nuestro medio es mucho más fácil, porque dices Chagas, no es Chagas, listo, cardiopatía isquémica, no es isquémica, y comienza a buscar otra etiología. En otras partes del mundo, donde se ve de todo un poco, debe ser más difícil. O sea, el primer pensamiento es una insuficiencia cardíaca, y además una insuficiencia cardíaca diastólica. Y lo que nos ayuda mucho es el ecocardiograma sugestivo de unos ventrículos normales, ¿de acuerdo?, y con aurículas dilatadas, y con función sistólica normal, y con función diastólica alterada. O sea que el ecocardiograma nos va a llevar prácticamente al diagnóstico. Ventrículos pequeños, aurículas grandes, función sistólica normal, o sea, fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal, o del ventrículo derecho también, y con signos de disfunción diastólica. Y después, si existe otra etiología, las manifestaciones sistémicas de la enfermedad, o sea, el Leffer
o la amiloidosis, o por carcinoide, o por radioactividad, o por doxorubicina, ¿no es cierto? Una vez. Y el cuadro clínico es bien típico y bien diferenciado. Miren, el ventrículo derecho no produce disnea, obviamente, pero produce fatiga, ¿sí? Solamente si tienen cansancio, comienzan con edema. Aquí el edema comienza en miembros inferiores, rápidamente progresivo, y se llega hasta la ascitis. Ese es otro aspecto clínico importante porque los pacientes con ascitis que vemos son insuficiencias cardíacas chagásicas ya de larga evolución, con un compromiso muy grande miocárdico de insuficiencia cardíaca derecha muy severa que están llegando ya a la ascitis. En cambio, estos pacientes es muy fácil, no tienen otras cosas más. Puede haber, obviamente, otros signos de insuficiencia cardíaca derecha, pero lo que te llama la atención es ese edema y esa ascitis rápidamente progresiva. Entonces, en este paciente, obviamente va a haber hepatomegalia, va a haber irritación yugular, la ascitis que les digo yo, ¿ok? Entonces, va a depender de eso. Y del ventrículo izquierdo, si tienen disnea, aquí hay típica la disnea paroxística nocturna, el cansancio y la fatiga muy fácil si le pondríamos al cansancio una clasificación, cosa que no existe, como la disnea sería grado 4, ¿sí? Y además hay una tos progresiva propia de la insuficiencia cardíaca. Al principio, como siempre, seca por mucho tiempo y recién se hace productiva. Taquicardia es una cosa de compensación. El pulso pequeño, signos de insuficiencia cardíaca derecha, y si es izquierda, estertores pulmonares, y además, como les dije yo, existen soplos de insuficiencia mitral y de tricúspide. Les dije que más es insuficiencia mitral que la tricúspide. Y puede aparecer o no un tercer ruido que nos está indicando insuficiencia cardíaca. Y el electro realmente es muy inespecífico. Lo que se ve un poco más es esto, o sea, test negativas, ¿sí? Test negativas en varias derivaciones y que no es isquemia subepicárdica, son asintomáticos, no están presentando síntomas de isquemia o de infarto, ¿sí? Y aparecen test así o planas, o test negativas. Eso es lo que más frecuente se ve. Y este es el otro detalle que también no es típico de esta cardiopatía, QS de bajo voltaje. Aquí mientras tiene más, o sea, mientras más pequeños voltajes veas, es un signo indirecto de compromiso fibrótico. Mientras más fibrosis, mientras más obliterativo esté el miocardio, los QS van a ser más negativos. Puede no aparecer bloqueo completo de la izquierda. A veces esto no es típico, la hiperventrículo izquierdo, y sí pueden aparecer bloqueos a veces de los que ustedes quieran. Comienza siempre con bloqueo de primer grado y evoluciona al segundo y al tercero. Ok. La radiografía, aquí nos ayuda la radiografía, pero hay que hacer ya con el diagnóstico, porque así es más fácil. Sería lo que decirle, yo veo una placa y sé exactamente qué es miocardiopatía restrictiva. Sería una osadía hacerlo, ¿ok? Entonces, si compromete el ventrículo izquierdo, obviamente vas a ver una gran dilatación de la aurícula izquierda y el signo típico de insuficiencia cardíaca izquierda, que es el mejor, que es la redistribución venocapilar o arteriocapilar en la placa de tórax. ¿Okay? La redistribución arteriovenosa es bien típica. Y en la enfermedad del ventrículo derecho vas a tener aurícula derecha gigante, ¿sí? Pero el llenado vascular insuficiente significa que los pulmones van a estar limpios, vacíos, inclusive vacíos de las grandes arterias. Un ventrículo ala, listo, así en quechua me han enseñado. Ok. Entonces, eso es interesante ver que no exista vasculatura o muy poquita vasculatura visible en los pulmones. Tal vez te llame la atención, si ves una placa sin conocer al paciente que no tenga vasculatura, tienes que pensar en esta enfermedad, pero además encontrarías una cardiomegalia
¿sí? Pero a expensas del arco de la aurícula derecha aquí y el arco de la aurícula izquierda en el otro lado. Y la eco, dijimos que esa era la genial para hacer el diagnóstico con cavidades normales ventriculares, las aurículas estaban dilatadas, la fracción de eyección estaba normal, ¿sí? A veces aparecen ecos densos de la fibrosis en las paredes ventriculares. Se ven exactamente cuando hay fibrosis. Los ecos se ven como vidrio esmerilado. Como se ve el COVID también tiene vidrio esmerilado en los pulmones, pero aquí son ecos densos en las paredes ventriculares, especialmente en las partes internas. ¿Sí? Se ve esos ecos de este estilo. Tal vez es la imagen más típica de la miocardiopatía restrictiva, encontrar ecos en vidrio esmerilado. Dijimos que era una enfermedad muy trombótica, entonces hay trombos generalmente apicales, puede haber depósito de calcio y este calcio, no sé por qué motivo, pero se aloja en la parte apical. Y con el Doppler podemos evaluar nuestra insuficiencia mitral o nuestra insuficiencia tricúspide. O sea que lo principal es aquí pedir un eco a una persona que lo haga muy bien. La biopsia, si se hace para el diagnóstico etiológico, ya les comenté que la biopsia es relativamente fácil y lo que nos ayuda muchísimo ahora es la resonancia magnética. ¿Ok? Porque sí se puede diagnosticar, no sé si tengo una imagen, no tengo más imágenes, de resonancia magnética restrictiva, porque aquí están viendo miren, una dilatación auricular en comparación a esta aurícula, ¿no es cierto? Una dilatación auricular bien grande y un ventrículo izquierdo prácticamente normal. Y aquí en realce tardío, que se llama la resonancia magnética, aquí están viendo la fibrosis. Mucho más intensa en el ventrículo izquierdo que en el ventrículo derecho. ¿Okay? O sea, perdón, ventrículo derecho antes que el ventrículo izquierdo. Bueno, yo sé que la resonancia magnética sí nos ayuda en el diagnóstico como tal. Y a muchos pacientes, especialmente antes de hacer el trasplante, porque es una de las indicaciones de trasplante, se debe hacer un cateterismo cardíaco. Y en el cateterismo cardíaco vemos prácticamente lo mismo, ¿sí? Las cavidades ventriculares, la buena función sistólica, la disfunción diastólica, la insuficiencia mitral, si existe o no desgarre pericárdico, a veces existe un poquitito. Y aquí, claro, es mucho más fácil aprovechar la toma de biopsia para hacer el diagnóstico diferencial de la etiología prácticamente, no tanto del cuadro clínico como tal. ¿Ok? El diagnóstico diferencial hay que hacer especialmente con la pericarditis constrictiva. La pericarditis constrictiva ya vamos a ver cuando llevemos pericarditis. Es una enfermedad crónica donde la inflamación del pericardio se comienza a ser, si vale el término exacto, más dura. O sea, el pericardio, que es tan suavito, se comienza a poner cada vez más duro, y obviamente no deja que la sístole está conservada, pero la diástole no, porque los ventrículos no pueden dilatarse por este miocardio rígido, ¿sí? Es un miocardio muy rígido. Ese es el diagnóstico que hay que hacer, porque la idiopática, mixoma, etcétera, son completamente distintos, pero están separados aquí. Y el otro detalle sería que en la pericarditis constrictiva no existen soplos de insuficiencia mitral ni existen soplos de insuficiencia tricúspide. ¿Okay? Y claro, con el eco voy a saber todos los datos, inclusive el derrame pericárdico o la inflamación pericárdica. Así que es relativamente fácil. El tratamiento es una macana porque le das el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y no mejoran para nada. Claro, ¿cómo van a mejorar? Porque no hay un medicamento solamente para mejorar la diástole, ¿no? O sea, mejorarás un poco, pero no vas a tener éxito en el tratamiento típico de lo que hemos hablado de insuficiencia cardíaca. Los digitálicos están contraindicados, pero con excepción de la fibrilación auricular, ¿sí? No hay que dar diuréticos, empeoran el cuadro. Y miren, cualquier insuficiencia cardíaca que tengas, lo primero que pienses, le voy a dar diuréticos, furosemida más espirolactona, hidroclorotiazida, aquí para nada, empeoran el cuadro. Las arritmias que aparezcan
especialmente transistores, hay que tratarlos con amiodarona. Y si aparecen bloqueos de rama, hay que implantar marcapasos. Aquí hay una indicación precisa de marcapaso que sería el bloqueo trifascicular. Eso quiere decir que yo tenga, digamos, un bloqueo AB de primer grado, primer bloqueo, segundo, un bloqueo completo de rama derecha, segundo bloqueo, y tendría un hemibloqueo anterior izquierdo, por ejemplo. Entonces, tengo 3 tipos de bloqueo, un AB y 2 de rama. Esos pacientes tienen que ir a marcapasos y aquí convencerlos es muy complejo, muy difícil, porque el paciente no siente nada. No siente nada. Entonces, si usted necesita marcapaso, que crea su abuela, negocio, no voy a pagar. Además, el marcapaso costaría más o menos, digamos, $3,500. Y ese sí ya es otro aditivo para negar el marcapaso. ¿Y por qué hay que colocarse marcapasos? Porque se viene muy rápido, aquí salta el bloqueo AB de primer grado, con bloqueo de rama derecha, bloqueo anterior izquierdo, el bloqueo posterior izquierdo, que todavía es peor, salta al bloqueo AB completo con frecuencias ventriculares muy bajitas. Estoy hablando de 30 o más abajo, 22. Yo vi en ese paciente que les digo, 22 de frecuencia cardíaca y obviamente hacen síncope o se paran. O con esa frecuencia tan baja disminuye la irrigación cerebral y hacen accidentes isquémicos o transitorios o definitivos cerebrales. Entonces, sí, es una indicación rarita de marcapaso que hay que hacerlo sí o sí. Y obviamente tiene que estar anticoagulados. Ok, hay un tratamiento con láser ahora que puedes ir a mejorar un poco todo ese tejido endocárdico fibroso, pero a veces es mejor ir al corazón, a la cirugía de corazón abierto. Ahí tratas de hacer la resección de ese tejido endocárdico fibroso lo que más puedas y está indicado en ese momento un recambio valvular mitral y un recambio vascular tricúspide. Y es mejor hacerlos las dos con biológicas en estos pacientes, pero bueno, está más o menos indicado y hay un poquito de controversia, pero igual hay que hacer un recambio valvular mitral y un recambio valvular tricúspideo y mejoran bastante. Pero al final de cuentas, lo ideal sería hacer el trasplante cardíaco, que todavía en nuestro medio es casi imposible y complejo como tal. ¿Ok? Así que así de fácil es miocardiopatía hipertrófica. Digo, obliterativa, repetir que es la enfermedad más rarita para que tener en cuenta en pacientes, especialmente que tienen disfunción diastólica pura. Un paciente con insuficiencia cardíaca diastólica pura, con ese eco de dilatación de aurícula derecha, es mejor pensarla en esta miocardiopatía. ¿Ok? Bueno, así de fácil es hoy día el tema. Pueden ir a dormir de nuevo. Bueno, algunos días se han dormido por costumbre, no hay problema. Y entonces nos veríamos el próximo lunes con alguna otra. Creo que es enfermedad de Chagas la próxima. Ok, chicos, pórtense bien, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta